En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Hacemos la lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oremos. Padre, nuevamente te doy las gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Es un privilegio, Señor, que tú no tengas en cuenta, pero sabemos que necesitamos de tu gracia y de la ayuda de tu Espíritu Santo para poder comunicarla fielmente. Y ruego, Señor, que tú puedas trabajar en el corazón de mis hermanos, que tu palabra sea la que podamos llevarnos hoy, tu consejo, tu voz, Padre, y que yo sea una herramienta en tus manos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento si ustedes lo desean, mis hermanos. Y volvemos a recordar para aquellos que nos visitan que estamos en los primeros pasos de esta carta. Hemos comenzado una carta nueva y es la segunda carta de Pedro. La semana pasada ya hemos visto la introducción, así que hoy no escucharemos absolutamente nada de nuestra introducción, y aquellos que quieren conectar lo que voy a decir hoy pueden entrar allí a la página y poder ver allí el sermón de nuestro hermano Federico. Y me gustaría sí pensar en los dos versículos que nos corresponden en el día de hoy, y me gustaría que podamos resumidamente pensar en lo que vamos a ver de aquí en adelante. Pedro comienza en el versículo 3 asentando las bases, los fundamentos, vamos a decir, para la vida cristiana. Él va a colocar lo que necesitamos para la vida cristiana. Y no hay nada más alentador de lo que van a escuchar ellos y lo que vamos a escuchar nosotros a través de su palabra. No hay nada más alentador, mis queridos hermanos, que pensar en lo que Dios nos ha dado, en recordar el llamamiento que Dios nos ha hecho en la persona de Cristo, un llamado eficaz que hemos recibido a través del mensaje del Evangelio, un llamado que no hemos podido resistirnos, que nos ha llevado a los pies de Cristo para jamás apartarnos de Él. Luego el apóstol Pedro va a recordarles y a mencionar esto importante en estos versículos, que Dios los ha equipado, que Dios los ha equipado para la vida cristiana, para que ellos vivan la vida que Dios quiere que vivan y que lo pueden hacer en la fuerza del Señor. Y además, Él va a hacer una descripción de las promesas que Dios le ha dado a cada uno de los cristianos. Y mi hermano, al meditar en esto, al creer en las promesas del Señor, la vida de santidad, va a decir el apóstol Pedro, en otras palabras, va a ser evidente en su diario andar. Será evidente porque están luchando contra el pecado. Será evidente porque están huyendo de la corrupción de este mundo que Dios los ha rescatado. Será evidente. Ahora, me gustaría compartir con ustedes por lo menos dos puntos en mi sermón. En primer lugar, emana ahí de lo que nos dice el apóstol Pedro, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Eso es lo primero que vamos a considerar. Y lo segundo es que Dios nos dio, como si fuera poco eso, también nos dio de sus promesas. Eso es lo segundo que vamos a considerar con ustedes. Y rápidamente quiero compartir el primer punto. Allí, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dice así el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pedro, como decíamos recién, comienza este gran argumento para la vida cristiana. Dice
en nuestra carta que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Es algo que ya hemos recibido, es algo que no tenemos que buscar, es algo que poseemos. Todo lo que necesitamos para nuestra vida, o sea, para nuestra salvación, ya la tenemos en Cristo. Así comienza el apóstol Pedro. Dios proveyó, mi hermano, en la persona de Cristo todo lo que necesitábamos para nuestro perdón. Absolutamente todo, sin que nada le falte, proveyó todas las cosas para ser perdonados. Y hemos sido perdonados por Cristo. Necesitábamos pagar la deuda que teníamos con un Dios santo a causa de nuestros pecados y Cristo pagó nuestra deuda. Necesitábamos ser reconciliados con Dios porque nuestro pecado trajo enemistad para con nuestro Creador. Y Cristo nos trajo reconciliación para con el Padre. Y no solamente eso, trajo paz para con Él. Cada cosa que necesitábamos para nuestra salvación, dice el apóstol Pedro, cada detalle, cada cosa que necesitábamos, Dios la proveyó, sin que falte absolutamente nada, mi hermano. Cada detalle de nuestra salvación, todo lo que necesitábamos para que nuestra alma pueda descansar en la persona de Cristo, fue dada. Y Dios, a cada uno de nosotros, nuestro Señor nos ha demostrado de su gracia abundante e inagotable en la persona de Cristo. Y cada creyente, aquellos que han respondido al mensaje del Evangelio, como tú y como yo, cada uno de nosotros, somos privilegiados de gozar de estos regalos que nunca merecimos. Tú y yo gozamos de estos privilegios, mi hermano. En boca del apóstol Pablo fue que con Cristo se nos dieron todas las cosas que necesitamos, sin que falte ningún detalle. Hermano, así comienza esta carta del apóstol Pedro. Imagínense cada vez que vayamos y él nos va a ir agregando más detalle en cuanto a esto, pero así es como comienza. Y esta verdad, mi hermano, esta gran verdad acerca de nuestra salvación, de lo que Dios ha hecho, no nos puede dejar paralizados como cristianos, estáticos, sin hacer absolutamente nada. Simplemente darle gracias a Dios, aunque sí le damos gracias a Dios por las misericordias que Él ha tenido en la persona de Cristo y por cada uno de sus detalles para salvar nuestras vidas. Le damos gracias constantemente, pero no nos quedamos en eso. Sin duda, esta verdad debe llevarnos a vivir nuestras vidas como es digna del Evangelio, como es digna de personas que han sido compradas a precio de sangre. Debemos movernos a vivir una vida que le agrade a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Debe haber efectos en nuestro carácter, mis hermanos, en nuestro diario caminar de la bondad de Dios. Y no se trata de tratar de impresionar a nuestro Dios en la forma en la que nosotros vivimos durante la semana. No se trata de estar peleando a ver de qué forma puedo impresionar a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Hay una frase que he escuchado durante este tiempo de estudiar y dice que nosotros no podemos hacer nada para impresionar a Dios. ¿Saben por qué? Porque la única persona que pudo impresionar a Dios es Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos impresionarlo, pero sí se trata de trabajar, de esforzarnos, de vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir para su gloria. Mi hermano, Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para salvar nuestras almas, para rescatar nuestras almas que iban camino hacia la perdición. Cada detalle de Dios lo proveyó. Pero como si eso fuera poco, también nos dio los recursos para poder vivir esta vida. Dice que Él nos proveyó tanto para nuestra vida y para nuestra piedad. Es decir, para nuestra vida como cristianos, para nuestra vida de santidad. Dios nos ha equipado para poder vivirla. Y una vida de piedad, una vida en santidad puede verse en nosotros. Es completamente al egoísmo, si pudiéramos verla. Completamente a la soberbia. Completamente llevar una vida
de santidad, de piedad, como Dios nos manda, es completamente a estar esperanzado y comprar lo que este mundo nos vende. Es deleitarnos en las cosas de este mundo. Está en completa oposición a esto. Hermano, por eso, allí cuando nosotros vamos a la carta de Timoteo, un texto que seguramente ustedes lo recordarán, allí el apóstol Pablo le anima a Timoteo, su hijo amado, a que se ejercite para la piedad, a que se ejercite para vivir una vida que a Dios le agrada, una vida de santidad. Y ¿saben qué, mi hermano? Hay que trabajar para poder llevar esta vida. Tenemos que trabajar como cristianos. Debe haber un esfuerzo de cada uno de nosotros. No vamos a lograr vivir esta vida que Dios demanda de cada uno de nosotros, tirado en el sillón de nuestra casa, mirando, qué sé yo, cuántas cosas, y perdiendo nuestro tiempo, gastando nuestras horas que Dios nos ha dado. Nunca vamos a poder llevar una vida viviendo holgadamente sin pelear con nosotros mismos. Mi hermano, esto requiere esfuerzo de nosotros. Requiere morir a nosotros mismos, requiere morir a nuestros deseos, requiere tener una disposición de parte de nosotros de querer parecernos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Requiere tomar tiempo en conocer la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Cada detalle y cada principio requiere esfuerzo de nosotros. Sin duda hay que trabajar. Pero en otro sentido, o en el sentido que el apóstol Pedro está hablando allí de vivir una vida piadosa es, mi hermano, o puede describir como la reverencia que nosotros tenemos hacia Dios, la adoración que nosotros, la devoción que tenemos por nuestro Dios. Ahora, ¿cuándo demostramos eso? ¿O cómo se puede ver en nuestras vidas? Precisamente de la misma manera que hablamos de lo que comentamos recién. Cuando hay sensibilidad en nuestras vidas, en nuestro carácter, cuando hay compasión por aquellos que se pierden, cuando hay compasión alrededor nuestro por las personas, cuando hay generosidad, cuando no hay un corazón avaro, cuando mostramos humildad, cuando somos veraces, cuando hay mansedumbre en nuestras vidas, cuando hay contentamiento en todo lo que hacemos, porque entendemos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros puede observar y pesar sus corazones a través de la revelación de la palabra de Dios, si verdaderamente estamos viviendo la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Si verdaderamente estamos mostrando el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida diaria. Lo podemos observar y requiere, mi hermano, esfuerzo. Y quizás estamos pensando y cada uno reflexionamos a través de nuestro diario caminar y muchas cosas que aún tenemos que cambiar. Amén. Nuestro carácter debe ser transformado poco a poco. Necesitamos. Y quizás no estamos en la mejor etapa de nuestra vida cristiana. Pero tenemos esperanza, mi hermano. Hay una esperanza que emana de las mismas escrituras y de las mismas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es que aquel que ha comenzado la buena obra en ti la terminará. No vamos a quedarnos de esta manera. Aquel que comenzó su obra la terminará hasta el día de Jesucristo transformándonos. Pero requiere esfuerzos de nuestra parte. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y lo ha hecho por un medio. Y el medio fue la fuente del poder divino. Mira allí su texto, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y es impresionante lo que esta palabra o la referencia que hace esta palabra del poder divino. El poder divino es la misma palabra que se usa que cuando Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que Dios usa para proveernos todas las cosas que necesitamos para nuestra salvación y para vivir la vida que a Dios le agrada. Ese es el poder de Dios actuando a través de cada una de sus promesas, de cada uno de los equipamientos que nos ha dado. Mediante, dice el texto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia. Mi querido hermano, Dios ha abierto nuestros ojos espirituales, porque estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios, estábamos muertos espiritualmente. Y Dios abrió nuestros ojos y hemos podido contemplar a Cristo, hemos podido contemplar al Rey. Eso es lo que hizo Dios, eso es lo que hizo Dios en su misericordia, está diciendo el apóstol Pedro. Y esta palabra, nuevamente, aunque no vamos a entrar en detalle, la palabra que usa el apóstol Pedro, que habla acerca del conocimiento o de conocer, la usa a lo largo de casi toda la carta. Es una palabra importante que quizás tenga en mente durante las exposiciones. Pero en esta oportunidad Él dice que hemos conocido a Cristo de una forma íntima. Ese es el sentido. No fue una forma superficial de conocer algunas cosas de la persona de Cristo. Nos habla, hermano, de una estrecha relación con Él. Fuimos deslumbrados por Él, fuimos seducidos por su amor y no hemos podido resistirnos a su llamado eficaz, el llamado a la salvación, el llamado a pertenecer a la familia de Dios. No nos hemos resistido, no pudimos hacerlo. Fue un llamado a correr a los pies de Él para abrazarnos y jamás apartarnos de Él. Hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo y le hemos conocido íntimamente. Hay una relación con el Señor. Y ese llamado nos desafía a vivir una vida que le agrade a nuestro Señor y Salvador. Fuimos deslumbrados por su gloria, dice Pedro. Fuimos deslumbrados por su excelencia y por su majestad, por su hermosura, por la hermosura de la persona de Cristo. Eso fue lo que nos trajo hacia Él, su gran amor, su gran bondad. Y por eso hay una relación con Él, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos, claro que sí, tanto para nuestra vida de salvación, para nuestra santificación. Y no es que el Señor dijo, bueno, yo he provisto todos los medios para que ustedes puedan ser salvos, para que pueda yo rescatar sus almas del infierno. Pero ahora arréglensela ustedes cómo pueden vivir la vida para agradarme. Dios no hizo eso con nosotros. No nos ha dejado así nomás y tratar de buscar recursos para ver cómo podemos agradar a Dios. No, Dios no es un Dios cruel. Dios es clemente, Él es compasivo, sabe que somos polvo y nos ha provisto todas las cosas que necesitamos, mi hermano, para poder llevar una vida que le agrade. Nos ha dejado la palabra preciosa, inmutable, inerrante, que no cambia, que es suficiente para cada uno de nosotros. Nos ha dejado este libro que Él ha preservado año tras año para cada uno de nosotros. El libro que necesitamos para vivir una vida digna del Evangelio. Mire si no es importante conocer la palabra. Mire si no es importante pasar tiempo durante la semana meditando la palabra de Dios. Mire si no es importante compartir en medio de nuestro hogar la palabra de Dios. Mire si no es importante hablar de la palabra, si no es importante memorizar la palabra. Mire si no es importante, si es lo que Dios nos ha provisto para llevar una vida que le agrade. Y mi hermano, quizás pudiéramos pensar en nosotros y en la situación, o pensar en qué situación hoy, en este mismo momento, nos estaremos encontrando, en qué dificultad, en qué circunstancia estemos en nuestra vida, que no encontremos la ayuda de Dios en su palabra. ¿Habrá alguna circunstancia que no encontremos la ayuda de Dios que nos ha dejado en su palabra? No, todo lo que necesitamos tenemos en este libro. Él está siempre ahí, mi querido hermano, con su consejo, siempre obrando a través de nuestra vida, trabajando en nuestro diario caminar, en nuestra vida. El suministro de su palabra es ilimitado. Nunca podremos agotar la suficiente palabra de Dios y el consejo de Dios para nuestra vida diaria. Jamás. Siempre será suficiente lo que Dios nos ha dejado.
para cualquier circunstancia en la cual hoy estemos atravesando. Y es importante, mi hermano, que recordemos esto como cristianos, que tenemos todo lo que necesitamos, todo en abundancia. Tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida victoriosa y gozosa en la persona de Cristo. Pero no es solamente lo que Él nos ha dejado más recursos. ¿Y saben cuál es? Nos ha dejado la comunión de los santos. La comunión de los santos es un medio de gracia que Dios que usa para santificarnos, para nuestra vida, para nuestra piedad. Mi hermano, tú eres un medio de santificación para tu hermano. Tú eres lo que Dios ha provisto para poder llevar esta vida. Tus oraciones, las oraciones de los unos para con los otros, es lo que Dios nos ha dejado para poder caminar de una manera recta. Por eso es importante que congreguemos, por eso es importante tener por costumbre congregar, por eso es importante, y ustedes nos verán constantemente que cuando tienen por costumbre faltar, que le animamos, que le mandamos mensaje, que le preguntamos, hermano, ¿necesitas algo? ¿Saben por qué? Porque tú eres mi ayuda. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha dejado ese medio para nuestra vida de santidad. Nos necesitamos los unos por los otros, necesitamos sus oraciones. Dios ha provisto ese medio también. Es la obra del Espíritu Santo trabajando a través de uno para con nosotros. Y mi hermano, es imposible vivir esta vida sin la comunión de los santos. No la podemos hacer. Sin la palabra, sin la comunión, sin la oración de los unos por los otros, no se puede vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Alejados de la comunión, es imposible. Luego esto nos lleva a nuestra segunda consideración, lo que no solamente pensamos, como decía en un principio, Dios nos proveyó para nuestra salvación y para vivir la vida cristiana, como si fuera poco de todo lo que nos dio. El apóstol Pedro dice que nos ha dado promesas también para vivir esta vida. Y eso es lo que vamos a considerar en el versículo 4. Dios nos dio de sus promesas. Y le hacemos la lectura, allí puede usted acompañarme en el versículo 4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado promesas a todos aquellos que creemos en Él, los que confiamos en la obra de Cristo a favor nuestro. Y estas promesas tienen el poder de ayudarnos en nuestro diario caminar también, en nuestra vida cristiana. Tienen el poder suficiente para poder llevar esa vida. Cuando confiamos en las promesas del Señor, cuando creemos en las promesas del Señor, cuando le creemos a Dios en lo que nos ha prometido. Vemos allí la gran ayuda de Dios. En la circunstancia en la que nosotros atravesamos, son las promesas de Dios es las que nos sostienen. Estas promesas nos fueron dadas, no que será una posible realidad en nuestras vidas, ya se nos fueron dadas como todas las otras cosas. Son nuestras, nos pertenecen, mis queridos hermanos, son para nuestra vida, cada promesa de Dios. Y Pedro hace una descripción de estas promesas y él dice allí en su texto, dice que son preciosas y grandísimas. Son preciosas y grandísimas. Esa es la descripción que el apóstol Pedro hace. Son valiosas, son más valiosas que cualquier cosa que podamos imaginar. Son las promesas que Dios nos ha dado. Son más valiosas que cualquier cosa que podamos tener o recibir en este mundo. Son las promesas que Dios nos ha dado. Son las promesas que Dios te ha dado a ti como cristiano. No hay nada más valioso, no hay nada más hermoso y precioso que las promesas que Dios nos dio para nuestra vida. No existe y no existirá otra cosa. Y Pedro las describe de esta manera. No son promesas de hombre, no son promesas efímeras, pasajeras que las lleva este viento.
No son promesas de ningún político de turno, son las promesas de un Dios soberano, de un Dios amoroso, que nos ha provisto todas las cosas para salvarnos. Son sus promesas, es la que Él nos ha dado. Y aunque el apóstol Pedro no las enumera, ni siquiera detalla qué promesas son, a lo largo de toda la historia se han entendido que son todas las promesas que encontramos en la preciosa palabra de nuestro Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Todas esas son las promesas que Dios nos ha dado en la persona de Cristo. Entonces, mi querido hermano, aférrate a las promesas de Dios, aférrate a cada una de ellas. Dios nos ha prometido el cielo, por recordar algunas de ellas. Dios nos ha prometido el cielo para todos aquellos que le amamos. Dios nos ha prometido que allí no habrá llanto, que no habrá dolor, que el sufrimiento pasará. Dios nos ha prometido que estaremos con Cristo, con nuestro Salvador por toda la eternidad. Nos ha prometido que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin de los tiempos. Oh, qué grandísimas promesas que el Señor nos ha dado. Y podríamos seguir las promesas que Él nos ha dado a través de la persona del Espíritu Santo. Promesa de salvación, de vida eterna, de gozo, de paz. Y pudiéramos pasar y gozarnos en pensar en cada una de esas promesas. Y esas promesas, mis hermanos, son nuestras. Esas promesas Dios nos ha dado para caminar en una vida de santidad y aferrarnos a ella. Dios las prometió, Dios las cumple. Y me gustaría compartir una circunstancia en momentos de mi vida, mis queridos hermanos, de dolor, de no saber cómo afrontar situaciones, dificultades, problemas que han acontecido en mi vida. En momentos en donde verdaderamente me sentí sin fuerza, con ganas de abandonar, con ganas de tirar la toalla, como cristianos le hablo, porque los cristianos sufrimos también, no negamos las circunstancias. En momentos de querer dejar todo de lado, nunca olvidaré en una de esas noches, en esas circunstancias de mi vida, donde Dios me hacía recordar, y particularmente me hacía recordar que detrás de este púlpito, en una noche, en una tarde, yo animaba a la iglesia. Cuando estábamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses, ustedes recordarán, a sostenerse de la suficiencia de Cristo. Y le animaba con gran gozo a que puedan aferrarse a esa promesa. Y eso es lo que me hacía recordar el Señor. Y es ahí, en esa misma circunstancia, en ese mismo momento, fue ahí donde me abracé a esa promesa, mi hermano, de que Cristo era suficiente en el dolor, en el momento donde me encontraba. Esa promesa de que Cristo era suficiente fue la que me sostuvo y la que me sostiene hoy. Imagínense si no son preciosas las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, la cual nos puede mantener en nuestro caminar, en cualquier circunstancia. Imagínense si no son importantes y que debemos conocerla. Tenemos un relato allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde nos habla acerca de los héroes de la fe y nos muestra el gozo final de cada una de estas personas. ¿Saben por qué? Porque el gozo final de estas personas, porque ellos depositaron toda su confianza en las promesas que Dios le había hecho. Y dice en el versículo 13 del capítulo 11 que ellos vieron desde lejos lo que Dios le había prometido. Y reconocieron desde lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Aunque no la recibieron, ellos creyeron y se aferraron en las promesas del Señor. Y eso es lo que nos invita el apóstol Pedro. Cuando tú y yo confiamos en ellas nos motivan para soportar circunstancias, para llevar a cabo la vida que Dios quiere que vivamos como cristianos, exaltando y dando gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son importantes, claro, para nuestra vida y para nuestra piedad también las promesas. Y el Señor las concede a cada uno de aquellos que han respondido al mensaje del Evangelio, para que por medio de ellas podamos participar de la naturaleza divina. Es decir, para que cada uno de nosotros podamos compartir esa vida de santidad
que es la vida que lleva a Dios. Por eso nosotros podemos amar lo que Dios ama. Por eso nosotros podemos odiar lo que Dios aborrece. Por eso podemos escaparnos de la corrupción de este mundo, porque compartimos la vida de Dios, la vida de santidad en nuestras vidas. Y mi hermano, como decía recién, no sé en la circunstancia de tu vida en la que te encontrarás, en tu caminar como cristiano. No sé en qué nivel estarás de santificación, de piedad, pero sin lugar a duda todos fallamos. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Pero hermanos, recurrimos una y otra vez a las Escrituras, tenemos esperanza y podemos llevar una vida que le agrade a Dios. Podemos hacerlo, tenemos recursos. Y para terminar, imagínate cómo te sentirías si el Señor se te acerca y te dijera: te estoy mandando a una misión, y la misión es vivir una vida piadosa. Pero esta no va a ser una tarea fácil. ¿Saben por qué? Porque tendrás que mostrar la imagen de mi Hijo Jesucristo, que es santo y puro. Por eso será una tarea difícil. Pero sabes, te daré todo lo que necesitas, todo lo que necesitas. Estaré contigo todo el tiempo. Tú no me podrás ver, pero yo estaré contigo. Mi mano estará contigo allí en tu hombro. Yo caminaré contigo a tu lado todos los días de tu vida. Y cuando necesites algo para esta misión, para esta tarea, te la daré. Te daré todo lo que tú necesitas para mostrar la imagen de mi Hijo en ti. Todo te proveeré. Y esa es la promesa del Señor para cada uno de nosotros. ¿Aceptaríamos este desafío? ¿Aceptaríamos esta misión? Por supuesto, claro que sí. Y mi hermano, esto no es algo hipotético, algo que estamos alucinando o pensando. Hemos sido escogidos y respondiste al mensaje del Evangelio. Has sido escogido para esta misión. Fuiste escogido para mostrar la imagen de Cristo en tu vida, en tu diario caminar, en tu trabajo, en tu casa, en donde fuese donde estás. Has sido escogidos para mostrar la imagen preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra misión. Pero nos encontramos en esta realidad, que el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pedro, es como allí, como ese espejo que se rompió. Y dice el apóstol Pablo, que estamos siendo transformados poco a poco. Esa imagen que se rompió de Dios en nuestras vidas está siendo reconstruida por la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. Poco a poco siendo transformado. Y eso es una esperanza para cada uno de nosotros también, que estamos luchando con nuestro pecado, con nuestro carácter. Y cada vez que decimos que no podemos evitar el pecar, que no tenemos los recursos necesarios para poder llevar esta vida, para poder llevar a cabo esta misión, esta tarea, que no podemos llevarnos bien quizás con algún hermano, con algún vecino, que no podemos vencer la tentación, que no podemos luchar con nuestro pecado, con la codicia, con la avaricia. Mi hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha provisto todos los recursos para poder hacerlo. Contradecimos lo que Dios nos dice en su palabra, lo que hemos leído recién. Hermano, las promesas que Dios nos ha dado son grandes, son preciosas y nos aseguran que ellas son el paquete de nuestra salvación. Las promesas de Dios que vienen a través del mensaje del Evangelio es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es todo lo que necesitamos para llevar esta vida de piedad, una vida que exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, todo lo que necesitamos está disponible para cada uno de nosotros. Y no tenemos excusa para mostrar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Amén. Que Dios pueda animarnos, que Dios pueda fortalecernos a través de la predicación de su palabra. Que Dios nos ayude durante esta semana a mostrar a Cristo, mis hermanos. Padre, gracias por esta tu palabra.
Gracias porque sin duda vamos a salir de este lugar desafiado.